Bueno, hoy traemos la palabra, dice la palabra de Dios permanece para siempre. Eh, Voy a leer un texto bíblico. Dice, cuán innumerables son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus bendiciones. Salmo 104, 24. Voy a hacer una introducción que nos va a ir llevando al título que les acabo de leer. Dice, el último macho, rinoceronte blanco del norte, murió en marzo de 2018. La especie, de la que se cree que solo quedan 2 hembras, están en peligro de extinción. Dijo un presidente de Estados Unidos, no sé en qué año, pero cuando se los diga a Roosevelt, dijo, cuando oigo hablar de la destrucción de una especie, para mí es como cuando desaparecen todas las obras de un gran escritor. Un presidente que se preocupaba realmente por la preservación de las especies naturales y la fauna. Cuando leemos Génesis en la Biblia y nos relata cómo fue la creación del mundo, vemos una pequeñísima porción de cómo fue y tendemos a pensar que en solo 7 días, contados a nuestra manera, Dios realizó toda la creación. Pues la Biblia dice en 2 de Pedro 3:8, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Yo siempre... ¿podés apagar, Raquel, el micrófono de Beba? ¿No está apagado el mío? No, ahí está. Ahora sí, bien. Siempre, ¿no? Cuando uno lee la Biblia y por ahí, no sé, es difícil comprender, lo leemos y tendemos a pensar y se nos hace cuán imaginable sería que Dios un día haga los cielos y la tierra, otro día el sol y la luna. O sea, lo creeríamos porque Dios es Dios y todo lo puede hacer, ¿no? Pero en su palabra Él dice que un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. O sea que no sabemos a ciencia cierta cuántos años le llevó a Dios su creación. ¿Y qué entiendo yo cuando les explico esto? Que Él no hizo a la ligera su creación, se tomó su tiempo para hacerlo con excelencia. O sea que cada cosa creada por Dios no fue a la ligera e improvisada. Dios se tomó su tiempo para realizar con excelencia toda la creación. Ahora bien, esta reflexión nos hace pensar que en las especies vegetales y animales, en su extraordinaria diversidad, son obras de Dios, el gran escritor. Cada especie es como un libro, como una obra maestra. Estos libros vivientes nos hablan del poder y la sabiduría del Dios creador. Esta obra maestra, que es como un libro viviente, también nos hablan de su amor por los seres humanos, pues fue para ellos que Dios diseñó esta suntuosa tierra y todo lo que contiene. Podemos ver que cada cosa creada por Dios nunca cambia. Si hay extinción, es porque no hemos sabido cuidar de la naturaleza. Lamentablemente, todo lo que el humano toca es para destrucción. Hemos podido destruir especies, causar desastres naturales, calor en la tierra, falta de recursos naturales, como el agua, calentamiento global, y la lista puede seguir. Debemos saber que Dios nunca cambia y que no quería que esto pasara. Pero pasó y sigue pasando. Y lo podemos ver en el Génesis, cuando fue la caída del hombre, en donde nosotros caímos en el pecado. Génesis 1:31 dice así: entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno.
en esta oración tan cortita que nos habla muchísimo. Yo les vengo diciendo en la introducción que para él un año es como, 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Entonces él se tomó el trabajo de hacer su creación a la perfección para que todo lo que él hiciera encajara. Y nos puso a nosotros a cargo de toda su creación. Así debería haber quedado toda su creación, con excelencia. ¿Sabías que Dios en su infinito amor, en su palabra, nos enseña a cuidar de su creación? En Génesis 1:28 dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios depositó toda su obra perfecta en nuestras manos para gobernar. Y como toda su obra era perfecta, incluido nosotros, los humanos, no habría de qué preocuparse, porque gobernaríamos con excelencia. Algo pasó entre su creación perfecta hasta que nos hizo a nosotros y vivíamos en comunión con Él, cuando todavía no habíamos caído en pecado. Estaba todo en perfecta armonía. Antes de la caída del hombre en pecado, no hacía falta la instrucción de Dios, pues no había pecado. Vivían en comunión constante con Dios. Todo era perfecto. Por la caída en pecado, Dios tuvo que hacer leyes, pues si no tuviéramos ley, nunca sabríamos qué estaba bien y qué estaba mal. Estaríamos viviendo en pecado constante. Mataríamos, robaríamos, criticamos y pensaríamos que todo estaba bien. Fue necesario que Dios nos dejara su ordenanza, sus leyes y poner ejemplos, y así lo hizo en su palabra manifestada en la Biblia. Hasta acá venimos viendo que toda su creación fue perfecta, que mientras el hombre no había caído en pecado, nada de lo que estaba creado era malo, todo era perfecto. A nadie se le hubiera ocurrido matar. De hecho, hay un montón de pasajes que corroboran que Adán y Eva vivían en perfecta comunión con todos los animales, los salvajes. Realmente eso era el Edén, ¿no? Y es lo que Dios profetiza que va a pasar en los últimos tiempos, ¿no? Cuando ya Cristo venga a gobernar. Vamos a poder convivir nuevamente con estos animales. Los animales antes eran herbívoros, no comían, no mataban para comerse unos a otros, pues Dios los alimentaba. Como también en el tiempo que Él hizo su creación todavía no había caído la lluvia, sino que el vapor del agua hacía que todos los frutos que Dios había hecho en ese momento en el Edén estuvieran maduros y nunca nos iba a faltar nada. Todo esto es lo que anhelamos hoy, ¿no? Un mundo así, donde el hombre no tuviera que salir a trabajar para comer, porque Dios se lo brindaba. Pues hasta ahí no había leyes, no era necesario, porque como no conocíamos ni el bien ni el mal, que es lo que le mandó a Adán y Eva que no hicieran, comer de lo prohibido, porque iban a saber lo que era el bien y el mal, como ahí no sabíamos qué era el bien y el mal, no necesitábamos una ley, porque hacíamos todo lo bueno. Adán y Eva hacían todo lo bueno, todo lo que agradaba a Dios. No necesitaba Dios decirle, tenés que orar y estar en comunión conmigo. De hecho, el cielo tocaba la tierra, entonces ellos estaban en esa comunión. Obviamente por su pecado Dios se separa del hombre y hoy siguen pasándonos a nosotros en lo espiritual. Cuando nosotros estamos en pecado, Dios se separa, así como lo tuvo que hacer en el Edén. Al caer en pecado, Dios se tiene que separar, ya no estaba más su presencia con ellos. Ellos deberían ir a buscarlo.
Y así es como seguimos hasta el día de hoy. Si queremos que Dios esté con nosotros, si queremos que Dios obre en nosotros nos tenemos que acercar a Él, siempre lo hablamos, ¿no? Con un corazón dispuesto. Entonces era necesario que nosotros tuviéramos una ley cuando caímos en pecado, porque entonces teniendo esa ley sabíamos que éramos pecadores, sabíamos qué hacíamos bien y qué hacíamos mal. ¿Hasta acá se entiende? Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Imagínense que cuando votamos a un gobernante, nosotros en ese gobernante vamos a depositar un montón de, qué sé yo, de anhelos, de esperanzas, de perspectiva de que lo haga bien, porque queremos que nuestro país salga adelante. Entonces, queremos de ese gobernante su excelencia, ¿no? Y Dios nos puso a nosotros como gobernantes del mundo. El planeta es la casa del ser humano. Vuelvo a repetir, cuando no estábamos en pecado no nos tenía que decir cómo hacerlo porque estaba, inclusive nosotros, estábamos hechos en excelencia. Hoy, lamentablemente, no hacemos las cosas bien. Necesitamos que nos marquen el camino, necesitamos que nos pongan pautas, necesitamos que adquirir sabiduría para hacer las cosas bien. Y si las queremos con excelencia, sabemos que la sabiduría, la mejor sabiduría va a provenir de Dios, ¿no? Entonces, como les decía, cuando nosotros votamos un gobernante, esperamos que lo haga con excelencia, nos gustaría que no haya corrupción, nos gustaría que cambiaran un montón de leyes para que podamos avanzar. Esperen un segundito. Perdonen, pero tengo los gatos revolucionados. No quieren, se me ponen a gritar acá. Esperamos, bueno, como les decía, de ese gobernante que lo haga con excelencia. Dios espera de nosotros hoy que cuidemos de toda su creación y que lo hagamos con excelencia. Pero como les decía antes, si nosotros no tenemos ley, hacemos las cosas mal. De hecho, por eso estamos viendo la caída de este planeta. Nosotros vamos por la vida, pasamos el día a día sin darnos cuenta del daño que estamos haciendo a nuestro planeta, que es nuestra casa. Pero bueno, puede más el poder, puede más el dinero, puede más ese poder que el hombre quiere, esa ambición, puede más, que está viendo que todo se está destruyendo y siguen y siguen y siguen. Imagínense cómo nos tiene que ver Dios, ¿no? Que nos puso a cargo de su creación y cómo lo estamos haciendo. Pues Dios nos puso para que gobernáramos a su creación. Él nunca cambió. Su creación es perfecta. Y si acatáramos sus leyes, Él sabe que tendríamos sabiduría para que nada de lo que está ocurriendo hoy esté pasando. Proverbios 12:10 dice: los justos cuidan de sus animales, pero los perversos siempre son crueles. No cuidar de nuestra tierra, no saber gobernar su creación, causó que se extinguieran animales, que ríos y lagos se sequen, cambios climáticos y la lista también puede seguir. La creación del ser humano a imagen de Dios. Uno de los aspectos más destacados de la creación es la formación del ser humano a imagen de Dios. En Génesis 1, 26 y 27 leemos: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó.
Esta declaración revela que los seres humanos tienen un lugar especial en la creación, ya que reflejan la imagen y la semejanza de su creador. El ser hechos a imagen y semejanza de Dios es un honor que tenemos nosotros como seres humanos, porque podemos entender cómo Dios ama, cómo Dios siente, y ser creados a su imagen y semejanza nos acerca, aunque sea un poquito, al amor, ¿no?, de Dios, a la sabiduría de Él. La creación a imagen de Dios otorga a los seres humanos dignidad y valor. También implica una responsabilidad de cuidar y gobernar la tierra con armonía con el propósito de Dios. La creación a imagen de Dios resalta la importancia de las relaciones humanas, la moralidad y la espiritualidad en la vida de los seres humanos. Para poder cumplir con estos requisitos es necesario leer nuestro manual de instrucción, que es su palabra. Yo les voy a contar una historia que relata la Biblia, de que así como hoy vemos que se extinguen los animales, que es, como leí al principio, es una obra como un libro que nos cuenta Dios y se extingue, también nos pasa con los ríos, los cambios climáticos. Hay ríos que se secaron por completo. Ustedes no sé si han leído la profecía en la Biblia, imagino que sí, ¿no? Que dice que el río Éufrates se va a secar, ¿no?, en el final de los tiempos. Y si las invito a mirar en Google, está pasando. El río Éufrates se está secando. Les voy a leer una historia que relata que como así se extingue los ríos y la naturaleza, también el hombre quiso destruir la palabra de Dios, quiso extinguirla, quiso que desaparezca. Y les voy a mostrar un ejemplo. El reinado de 11 años de Joaquín fue desastroso, aunque tuvo la oportunidad de seguir el ejemplo justo de su padre Josías. En Jeremías 22, 15, 16 dice así: pero un hermoso palacio de cedro no hace un gran rey. Josías, tu padre también tenía mucha comida y bebida, pero él era justo y recto en todo lo que hacía. Por esa razón Dios lo bendijo, hizo justicia al pobre y al necesitado, y los ayudó, y le fue bien en todo. ¿No es eso lo que significa conocerme?, dice el Señor. Joaquín se volvió a la maldad. Jeremías era un profeta que Dios había enviado para decirle a este rey que estaba haciendo las cosas mal, y que por causa de que él estaba haciendo las cosas mal, todo lo que le podía llegar a pasar. Así hoy Dios nos puede usar a cada uno de nosotros para llevar su mensaje. En ese tiempo, en el tiempo de Josías y en el tiempo del Antiguo Testamento, sabemos que hasta mataban a estos profetas, ¿no?, que llevaban el mensaje de Dios porque no querían escuchar la verdad. Joaquín se volvió a la maldad. Jeremías los describió como un gobernante presuntuoso que abusó de su propio pueblo y persiguió y asesinó a los siervos de Dios. Esto está en Jeremías 26, del 20 al 23. Dios le ordenó a Jeremías que profetizara que a menos que se arrepientan, el rey Joacín y Jerusalén caerían. Jeremías hizo que su escriba Baruc registrara las palabras de Dios y le mandó que leyera esas profecías al pueblo de Judá. Dios esperaba que se arrepintieran y evitaran que se cumpliera la profecía de su caída. Cuando los príncipes oyeron las palabras proféticas de Jeremías, se las comunicaron con prontitud a Joacín. Luego que el rey se enteró de las predicaciones de Jeremías, envió un oficial para que le trajera el rollo. En ese tiempo, los hombres de Dios recibían su palabra, tenían que escribirla en rollos
Y acá el rey le estaba mandando que trajeran esos rollos en su poder. Joacín le mandó al oficial que la leyera del rollo en voz alta. Después que el hombre había leído 3 o 4 planas, el rey rasgó con un cortapluma todo el rollo y lo echó en el fuego que había en el brasero. Y le dijo allí, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Al parecer Joacín pensó que él no tenía que dar cuentas a nadie, pero de Dios nadie se burla. Le importó muy poco que viniera este siervo de Dios con su palabra, porque la mandó a destruir. Pero sabemos que de Dios nadie se burla y que no iba a poder salir liberado. No es que aclaro esto porque parecería que Dios castiga, ¿no? Por todas las cosas que hacemos mal. Pero tenemos que saber que Dios no castiga. Lamentablemente, nosotros tenemos el poder de decidir de hacer las cosas bien o mal. Teniendo su palabra, vamos a saber qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Y lamentablemente, que cuando pensamos que hacer las cosas mal no importa, en algún momento eso cae en tu contra, ¿no? No sé, yo les doy un ejemplo para que pueda ser más claro. Cuando yo tenía en el poder de mi decisión saber si tenía que tomar pastillas para adelgazar o no. Yo sabía que si las tomaba, yo sabía que no me iba a ir bien. Pero no me importó, porque yo quería la salida fácil y las tomé. Y bueno, tuve que pagar la consecuencia. No es que Dios me castigó porque yo tomé una mala decisión, sino que yo misma sufrí mi propia consecuencia. Por eso es que yo, quizás antes de conocer a Dios, uno se dolía, se renegaba y lo culpaba a Dios de las cosas malas que nos pasan, ¿no? Pero, claro, hoy lo conozco y entiendo que mi decisión va a ser la que marque mi destino. Si yo voy a hacer algo que está bien, seguramente voy a obtener la bendición. Y si yo decido hacer lo que sé que no está bien, no ahora, no después, no es que yo tomé las pastillas y al otro día me sentí mal. Me llevó 2 años que decidí tomarlas y bueno, no me fue bien. Pero no fue culpa de Dios. Eso es lo que quiero dejar claro. Él no tiene culpa. Sigo con el texto. Dice, al parecer Joacín pensó que él no tenía que dar cuentas a nadie, pero de Dios nadie se burla. Él le ordenó a Jeremías que preparara otro rollo como el primero. Dios pronunció palabras fuertes para Joacín. No tendrá quien se siente sobre el trono de David y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él, y en su descendencia y en sus siervos. Y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les sea anunciado y no escucharon. Lamentablemente, Joacín persistió en su desafío y sufrió las consecuencias. Fue derrotado por los babilonios y fue condenado y llevado a rastras. Tal parece que murió en el viaje a Babilonia o durante su cautiverio. La elección del rey Joacín se aplica a todos los dirigentes y a todas las personas. Quien trate de destruir la palabra de Dios se expone a gran peligro. El hombre no puede desafiar arrogantemente a Dios con impunidad. La palabra de Dios es el fundamento del saber y, a diferencia del hombre mortal, permanecerá para siempre. Primera de Pedro 1, 24 al 25 dice, como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Nosotros podemos estar hoy en el esplendor, estar bien, estar con poder, con dinero, ser exitosos, pero eso se marchita, eso se acaba. Pero la palabra de Dios dice que permanece para siempre. Dice, pero la palabra del Señor
permanece para siempre, y estas palabras es el mensaje de la buena noticia que les he predicado. No olvidemos que nosotros acá estamos de paso, pero tenemos otra vida que nos puede pasar como su palabra. En su promesa Él dice que si nosotros lo aceptamos, que si lo seguimos, que si obedecemos su palabra, vamos a recibir la vida eterna y vamos a vivir para siempre, ¿no? Podemos llegar a ser como la palabra, que permanezca para siempre. En la Biblia podemos encontrar lo que significa la palabra de Dios. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Muchas veces las personas, cuando, no sé, yo esto lo he contado ya, con mi hermano, nos ponemos a hablar y yo por ahí le cuento algo sobre Dios o sobre cómo llevo mi vida con Dios. Entonces él tiende a querer discutir conmigo y discute y me dice que no es así, que no es asá. Entonces yo le pregunto, y ahí se calla cuando se lo pregunto, le digo: ¿vos? Le digo: ¿leíste la Biblia para estar discutiendo conmigo? Entonces me mira, se ríe, me tiene que decir que no porque no la lee. Y entonces él y muchas personas dicen: lo que pasa es que la Biblia es un libro que no se puede hacer caso porque está escrita por hombres, ¿no? Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios usó a hombres para que escribieran las escrituras. Esos hombres estaban en comunión con Él por el poder del Espíritu Santo. Y fueron inspirados para escribir su palabra. No es que yo, Laura, hoy me pongo a escribir un libro y mañana lo salen a leer, que es la Biblia. No, estos hombres fueron inspirados por el poder del Espíritu Santo. Toda la Biblia lo aclara. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Lamentablemente, no somos conscientes de la riqueza que tenemos al alcance de nuestra mano. Cuando compramos un electrodoméstico, notemos que viene con un manual de instrucciones donde se explica qué se debe hacer y qué no se debe hacer para su buen funcionamiento. Pues nosotros, los seres humanos, también tenemos un manual de instrucción donde se nos dice qué hacer para recibir bendiciones y qué no hacer para recibir maldiciones. Esto es un ejemplo que yo se lo he escuchado muchas veces decir a Rubén, mi pastor, y siempre me quedó: ¿cuál real es? ¿No? Porque es verdad, cuando nosotros compramos un teléfono, un electrodoméstico, una batidora, lo que se te ocurra, un lavarropa, viene con un manual de instrucción. Y si nosotros lo manejamos a nuestro antojo, muy probablemente le vamos a pifiar, lo podemos llegar hasta romper, porque no estamos haciéndolo correctamente. Para eso es el manual de instrucción, para saber cómo se debe manejar ese electrodoméstico. Pues con nosotros pasa lo mismo. Nosotros tenemos, el ser humano tiene un libro de instrucción, que es su palabra, es su ley, donde Él nos dice qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer para nuestro buen funcionamiento. Estamos fallando, porque creo que más cuando caemos, ¿no?, rendidos a Él, cuando nos llueven los problemas, cuando no nos va bien, creo que no leímos el manual de instrucción. No estamos leyendo su manual de instrucción. Lo descartamos, lo desechamos. No, en algunos casos no hay en una casa un manual de instrucción, la Biblia. Y en algunos casos hay llenos de polvo. Y es lamentable porque lo tenemos
al alcance de nuestra mano, es el libro con más reproducción en la tierra, la Biblia, pero sin embargo es el que menos usamos. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Cuando la palabra nos toca, nos deja al descubierto. Este versículo nos explica que su palabra permanece en vigencia, nunca pasa de moda, que es como una espada cortante porque penetra en nuestro interior, porque debemos recordar que Él nos creó y como su creación sabe bien qué decirnos y cómo, de tal manera que nos deja expuestos para poder corregirnos. Si verdaderamente estamos dispuestos a escuchar, abriremos nuestro corazón, quedaremos expuestos y listos para escuchar su creación. Debemos saber que su corrección no es para hacernos sentir mal o culpables. Él nos exhorta por nuestro bien, como cualquier padre lo haría con su hijo, cuando hace algo que no está bien. ¿Qué padre no querría lo mejor para su hijo? ¿Qué padre no reta a su hijo para indicarle lo que está bien y lo que está mal? Pues cualquier padre lo hace por amor, y Dios también lo quiere hacer contigo y conmigo por amor. Por medio de su palabra, nos quiere guiar al camino correcto, a la salvación, para recibir la vida eterna, para volver a su casa. Es tan claro que si decimos, ¿no?, lo seguimos, sabemos que obviamente tenemos que ir a su palabra para saber que cuando lo recibimos somos sus hijos. Y como siempre, les recalco, estamos hechos a su imagen y semejanza. El amor de padre a hijo que Dios tiene con nosotros es el mismo que depositó en nosotros. Ese amor que nosotros sentimos por un hijo es el mismo que Dios tiene por toda la humanidad. Por aquellos que lo reciben y por aquellos que no lo reciben. Él los ama a todos por igual. Entonces, no sé ustedes, yo creo que sí, ¿no? Porque no somos todos medios parecidos. No nos gusta que nos corrijan. Y si miramos en lo natural, yo cuando lo reto a mi hijo o a mi hija, encima que no he puesto, digamos, los límites como debería haberlos puesto, y me sacan carpiendo. ¿Por qué? Porque no les gusta que los corrija. Yo, cuando tenía a mis padres, y también, me decía sí, 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 y hacía la mía, porque no me gustaba que me corrijan. Y no nos gusta que Dios nos corrija, porque no le damos el valor a Dios, el valor que se merece, por falta de fe, porque no creemos tanto en Él. Entonces cuando miramos en una escritura que nos va a corregir y salimos para el otro lado, porque pensamos que Él no nos está mirando, o porque no nos gusta que nos corrija, entonces seguimos haciendo la nuestra. Entendiendo que somos hechos a su imagen y semejanza, sabemos que Él se duele, igual que nosotros, cuando un hijo no nos escucha. Cuando un hijo, en vez de hacer caso a las órdenes que nosotros les ponemos, salen para el otro lado. Bueno, lo mismo siente Dios. Pregunto, ¿nosotros retamos a nuestros hijos porque no los queremos? Yo creo que no. Que si los retamos es porque queremos el bien de ellos. Y Dios está queriendo hacer lo mismo con nosotros. Él está queriendo exhortarnos, quiere que lo miremos, porque sabe que vamos camino a la destrucción. Primero a la destrucción personal nuestra, ¿no? Individual. Y después ya lo estamos viendo, ¿no? En el mundo, cómo está todo. Vamos camino a la destrucción. Solo que nosotros tenemos la suerte de ser escogidos por Él, cada una de las que estamos acá, cada uno que se detiene a escuchar su palabra, es un escogido de Dios. Y quizás Él pueda tocar nuestro corazón y hacernos ver lo que está mal. Quizás
podamos a llegar a ser salvos si intentamos cumplir su palabra. Y intentar cumplirla no es que seamos, ¿cómo lo puedo poner en palabras? No es que seamos débiles porque querramos cumplir su palabra. Al contrario, cuando uno intenta cumplir su palabra, necesitas mucha fortaleza porque tenés a todo el mundo en tu contra. Entonces ahí es donde verdaderamente se encuentra la fortaleza, ¿no? Que a pesar de que el mundo te diga todo lo contrario, vos tengas la fortaleza de decidir, no me importa, yo lo voy a seguir, porque sé que voy a tener bendición. Y no me importa que mi padre me esté retando, porque sé que lo está haciendo por amor. Voy a bajar mi orgullo y voy a intentar hacer lo que dice su palabra. Hebreos 12, 6 al 7. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Quiero aclarar que Dios nos dice en su palabra algo muy importante. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. ¿Por qué hice hincapié en este versículo? Porque tendemos a pensar que la palabra de Dios es para todo el mundo, para el que lo recibió y para el que no lo recibió. Es importante que esto, aunque no nos guste, lo tengamos que saber, porque recibir a Jesús no es hacer una oración y nada más. Recibir a Jesús es recibirlo primero en tu corazón y después es obedecerlo. Es hacer caso a lo que Él dice. Nosotros podemos recibirlo y seguir haciendo la nuestra. Entonces dice que Él va a castigar, o sea, va a disciplinar a todo el que recibe como hijo. Él va a recibir como hijo a todo aquel que lo quiera recibir a Él. Yo puedo hacer una reunión como esta y tener llena de gente, llena de cuadraditos como estoy viendo ahora y mucho más. Y va a haber gente que va a escuchar, pero no va a querer seguir. Entonces, debemos saber, lo tenemos que saber, que si no lo recibimos, sus leyes no sirven de nada. No nos podemos llamar hijos de Él sin recibirlo. Cuando lo recibimos, ahí estamos declarando abiertamente que queremos que Él sea el Señor nuestro, que Él nos gobierne, que Él nos discipline. Se lo estamos permitiendo. Entonces ahí sí vamos a recibir su palabra y su palabra nos va, y vamos a recibir por obediencia, vamos a recibir todas sus bendiciones. ¿Por qué lo aclaro? Porque me encuentro con muchas personas que dicen, sí, yo creo a mi manera, o yo creo, y dice, pero Dios no me escucha. Pero no es que Dios no te escuche, Dios te está escuchando. Pero lo que no sabe la persona es que esa persona todavía no lo recibió en el corazón. No lo deja a Él actuar. Y Dios no puede actuar en una persona que elija seguir en el pecado, porque es su decisión. Él no va a obligar, es su decisión. Entonces es importante que esto se sepa, que es necesario que vos lo recibas. Y quizás en ese momento que lo recibas, no te vas a dar cuenta, ¿no?, de la importancia que eso significa. Pero a medida que vos dejes que Él actúe en tu vida, vas a empezar a conocerlo, vas a empezar a quererlo y ahí vas a querer obedecerlo. Cuando vos lo conocés, querés obedecerlo. No es de la noche a la mañana, todo lleva un proceso. Pero quise hacer hincapié en esto para que quede claro que Él va a actuar en aquella persona que primero lo quiere recibir y después, una vez que lo recibió, quiere hacer su voluntad. Es necesario que recibas a Jesús en tu corazón, que le abras la puerta de tu alma y corazón
es la única forma que podemos recibir su palabra, ya sea para corregirnos, como también para animarnos, consolarnos. Si no has recibido a Jesús en tu corazón, te animo a que hagas la oración de entrega para que Jesús pueda obrar en ti, guiarte, hablarte, abrazarte y darte todo lo necesario para este camino llamado vida. Su instrucción también hará que tengas todo lo necesario para recibir la eternidad junto a Él, ya con paz y sin más sufrimiento. Tu palabra es lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Salmo 119, 105. Cuando conocemos su palabra, toda la oscuridad que tenemos en el alma se empieza a iluminar. Cuando conocemos su palabra, se te cae el velo y empezás a entender en su palabra lo que Él quiere para vos. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1:22. Es hermoso escuchar y entender su palabra, pero cuando la llevamos a la práctica podemos ver el cumplimiento de la sanidad en nosotros, nos bendice y bendice a quien pone por obra su palabra. Es lindo escucharla, pero les puedo asegurar que es muchísimo más linda cuando uno la pone en obra. Quizás te cueste en ese momento, ¿no? Que hay que poner en obras. Yo les voy a contar un hecho personal mío. Cuando yo empecé el camino, ¿no? Un día nos habían entrado a robar en la oficina. Y bueno, en los seguros tenés que declarar todo lo que robaste y cuando no estaba en el camino, poner más cosas, ¿no? De las que te robaron, porque sabés que si no, nunca el seguro te va a dar el dinero que realmente te robaron. Y a veces hasta ponés más cosas. Entonces yo había entrado en el camino y dije, esto ahora no lo puedo hacer. Nos entraron a robar, vino mi marido y me dice, tomá, poné en una lista esto, aquello, lo otro, y era mentira. Entonces yo, no saben lo mal que me sentía, porque yo lo hacía y no me avergüenzo de decir que lo hacía. Pero yo estaba en Dios, yo no podía obligar a mi marido a que hiciera lo mismo que yo pensaba. Entonces le dije, mira, perdóname. No, era una cosa que me corría adentro que no se las puedo explicar, porque yo sabía que esto me iba a llevar a la pelea con él. Entonces ahí Dios me estaba, digamos, poniendo a prueba. Y Él me estaba diciendo, bueno, ¿qué vas a hacer, Laura? ¿Vas a hacer lo que hacías antes en el mundo? ¿Vas a poner toda la lista que te están diciendo o vas a decir la verdad? Y todos sabemos que la verdad, los que estamos en el camino, sabemos que la verdad te bendice. Quizás en el momento no la veas, pero después sí. Entonces le dije a mi marido, perdóname, pero esta vez te voy a fallar. No puedo poner. Se me puso como fiera. ¿Ves que ahora te lavan la cabeza? Bueno, digo, es mi creencia. Es mi intimidad con Dios. Yo no te pido que vos lo hagas, pero te pido que me la respetes. Me hizo caso. O sea, yo no me hice cargo de poner la lista y lo dejé todo en manos de Él. Esa paz que yo recibí cuando tomé esa decisión, no la puedo explicar con palabras. No se puede explicar con palabras. Cuando uno hace lo que Dios te manda hacer, no podés explicar con palabras la paz que eso significa a tu vida. Nunca más mi marido vino a pedirme algo así y me lo respeta. Y yo creo que él interiormente sabe que es el camino correcto y hasta creo que en ese momento no lo hizo. Yo lo que le hice ver en ese momento fue, si Dios hasta acá no te hizo faltar nunca nada, no es necesario
que hoy tengamos que hacer esto, porque yo sé que Dios después te va a bendecir el doble. Y así lo fue haciendo, y así lo fue haciendo, porque Dios nunca miente. Su palabra no falla. Si Él te dice sí, es sí. Y si te dice no, es no. No es como nosotros, que decimos sí, sí y después hacemos otra. Él no. No pensaba contar esto, pero me vino a la mente y por algo es. Dice otro versículo que habla de la palabra. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Mateo 24:35. Debemos dar gracias a Dios que nunca cambia, que siempre se mantiene fiel, porque sabemos que si obedecemos su palabra, pero todas las promesas que están escritas en la Biblia son para ti, son para mí y se cumplen sí o sí. ¿Cuál es nuestra actitud ante esta maravilla que Dios ha dejado a la humanidad? Admitámoslo, a menudo estamos demasiado ocupados para interesarnos en ella. Es como si todas las actividades y preocupaciones de la vida tendieran a hacer que este libro, testimonio del amor de Dios por nosotros, desapareciera y se hundiera en el olvido. Pero no es demasiado tarde para empezar a leerla. Amén. Acá terminó esta palabra de hoy. Como toda la palabra de Él y todas las enseñanzas en las que nos vamos sumergiendo, siempre aprendemos y te deja algo, ¿no? Espero que hoy haya sido así. Pueden abrir los micrófonos, podemos hablar, podemos debatir, pueden preguntarme. Las dejo que ustedes puedan hablar.